Ahora vamos a continuar con Claudio Martínez, divulgador de ciencia y tecnología, periodista y productor de radio y televisión con más de 30 años de trayectoria en la industria. Fue director de la TV Pública y subsecretario de Medios Públicos, productor general de Argentina Debate, el primer debate presidencial de la historia de nuestro país. Productor periodístico de diversos ciclos en Canal 13 y Telefe, productor ejecutivo del noticiero de Canal 9, productor general de Día D, subdirector de Revista 23 y director periodístico de América TV, entre otros cargos. Obtuvo 13 premios Martín Fierro y 12 FUN TV, además de otras distinciones nacionales e internacionales con el labor de su productora El Oso Producciones. Participó en la Cumbre Mundial en París sobre inteligencia artificial y de la Contracumbre, ambas procurando establecer colectivamente las bases para una inteligencia artificial más sostenible que trabaje en pos del progreso colectivo y de interés público. Actualmente es el referente de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital y dirige el Laboratorio de Ideas. Viene a compartir con nosotros los debates de la comunidad internacional en relación a la IA. Te escuchamos, Claudio. Bueno, Cami, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ser el último, no solo de la mesa, sino de toda la jornada, es un privilegio, pero también es una carga, porque ya dijeron casi todo lo que estoy de acuerdo. Entonces voy a tratar de recorrer algún tipo de camino original. No es fácil a esta hora, pero lo voy a hacer. Después de toda esa carrera, que en realidad hay que sumarle una sota, o sea, son 40 años, 42 para ser preciso, porque empecé en el 83, y después de muchas vueltas y de esto que decía Cami, de que me tocó dirigir la TV Pública en el último gobierno del Frente de Todos, hasta el 10 de diciembre del 23, mi desafío era cómo reinventarme y cómo volver a insertarme en el mundo privado al que quería volver y en el que había estado el resto de mi vida profesional, salvo los 4 años de ese gobierno. Entonces, había un activo que para mí era muy importante en mi carrera, que tenía que ver con la comunicación de la ciencia. Entre las cosas que no mencionó Cami, porque es muy larga la biografía, me tocó producir, idear y poner en el aire un ciclo emblemático de la televisión argentina que se llamó Científicos de Industria Argentina, conducido por Adrián Paenza, también Alterados por Pi y otras producciones vinculadas con la ciencia. Cuando yo tenía que volver a la actividad después de mi paso por el Estado, decir, bueno, ¿por dónde? ¿Cómo vuelvo a proyectarme dentro de este mundo que es mi mundo, el mundo de la comunicación, del periodismo, de la tele? Y dije, bueno, es por el lado de la ciencia, es por el lado de la comunicación de la ciencia, por 2 cosas. Primero, porque era un activo de mi trayectoria, por lo menos de los últimos 15 años, y después porque era claro con que Milei iba a cumplir sus promesas de destruir el mundo de la ciencia y que ese mundo que le cuesta mucho defenderse, mucho más que al mundo de la cultura, porque los científicos, los investigadores, incluso hasta los docentes universitarios son bichos de laboratorio, gente que está de algún modo encerrada en su mundo, les cuesta mucho contar lo que hacen. Bueno, yo dije, voy a ir por ese lado y empecé a desarrollar en formatos distintos de los que hacía antes, porque al no existir ya una plataforma pública para desarrollar programas de televisión, empecé a trabajar en las redes, cosa que para mí era absolutamente novedoso. ¿Por qué? Porque me crié y me desarrollé en la tele y la comunicación en las redes era algo que no estaba dentro del menú en el que había crecido y me había desarrollado. Bueno, armé un muy pequeño equipo, un realizador y yo, y empecé a trabajar en cosas como esta que va a mostrar ahora Cami. París 2025, cumbre de acción sobre inteligencia artificial. Y más allá del marketing político y de los negocios privados, hay algo que la mirada dominante no va a reconocer. Y es la idea de que cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de tecnología. Al menos no solo de tecnología. La inteligencia artificial es en realidad una herramienta para promover uno de los mayores cambios políticos, económicos, educativos, sociales, laborales y hasta cognitivos en la historia de la humanidad. Un cambio tan profundo que nos obliga a replantearnos el rol
de los seres humanos sobre la Tierra. No te quiero asustar, pero estaría bueno que prestaras atención. Como herramienta, la inteligencia artificial es maravillosa. El verdadero drama son los intereses que hay detrás, o sea, el mundo que tienen diseñado en sus pantallas los tecnomagnates. Un mundo para muy pocos, donde el poder económico mande sobre el poder democrático. Un mundo fragmentado, desconectado, automatizado. Un mundo previsible, como un campeonato donde siempre ganan los mismos. Un mundo donde los ricos puedan fantasear con vivir 200 años, mientras todos los demás apenas podamos soñar con llegar a fin de mes sin que nos corten internet. Hay gente asustada, hay gente preocupada, pero no son solo las almas sensibles las que tienen miedo. Varios de los que participaron de los mejores proyectos de inteligencia artificial ya hicieron sonar las alarmas. No se trata de desenchufarla ni de tirar toda la basura. Se trata de reconducirla para el bien de las mayorías. Se trata de ponerle límites a los que no saben encontrarlos por sí mismos. Se trata de que los estados que aún están en manos de gente sensata recuperen el control. Se trata, en definitiva, de ser protagonistas. Acá en París, en la China y, por supuesto, en la Argentina. Sacátelo de la cabeza. No es solo tecnología. Es tu vida. También la tuya. Y la tuya. Pongámosle inteligencia humana al desarrollo para que el futuro no sea artificial. Quiero ser parte del Estado. Bueno, en este camino de reconectar con el mundo de la comunicación de la ciencia y defender, obviamente, por lo menos exponer los problemas que enfrentan nuestros científicos e investigadores con la no política científica de este gobierno, me encontré también con los desafíos de la inteligencia artificial que están, yo diría, elegí este video de entre 40 más o menos que llevo hecho porque me parece que sintetiza todos esos mundos que hoy resultan un tanto inquietantes. Insisto con un concepto, la inteligencia artificial me parece maravillosa. Digo, solo basta asomarse a lo que está pasando en el mundo de la medicina para ver las posibilidades enormes que genera en términos de salud pública una herramienta como esta. Digo, la capacidad de procesamiento de imágenes le dan a un radiólogo o a algún técnico en imágenes y a cualquier médico para hacer diagnóstico una cantidad de elementos que le hubiesen llevado un año investigar, porque pueden comparar imágenes, cientos, miles de imágenes en muy pocos minutos y hacer diagnósticos muy precisos y determinar, por ejemplo, tratamientos muy direccionados. Entonces, digo, como digo en ese video, no se trata de desenchufarla ni de terminar con la inteligencia artificial ni de volver a la edad de piedra. Se trata de ser protagonistas. Ser protagonistas implica involucrarse en los debates que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y en un país como la Argentina, lamentablemente con el gobierno que tenemos, vamos a tener que tomar nosotros la iniciativa de involucrarnos, porque no tenemos una representación ni una voz democrática que hoy nos represente en los foros donde se discuten estas cosas. Este video fue grabado en el mes de febrero en París, porque en París se desarrollaron dos cumbres en paralelo. Una cumbre oficial convocada por Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Narendra Modi, el presidente de la India, para hablar de una inteligencia artificial más humana, que respete el trabajo, que sea inclusiva y que plantee una gobernanza global, que algo así como una especie de Naciones Unidas de la inteligencia artificial. Y por otro lado, una contracumbre chiquita, muy artesanal, convocada por el filósofo Eric Zadén, donde había intelectuales, trabajadores, artistas, periodistas, que manifestaban sus digamos, inquietudes y sus temores con relación a la inteligencia artificial. El lema de Eric Zadén era dejemos de escuchar a los ingenieros y a los empresarios hablar de inteligencia artificial y escuchemos a la gente. Las dos cumbres fueron verdaderamente muy interesantes. La cumbre convocada por Macron fue un éxito en términos de negocios porque Francia consiguió un montón de fondeo para sus proyectos de centros de datos, pero fue un fracaso político porque el documento final no lo firmaron. El documento final que hablaba de una
una gobernanza de la inteligencia artificial, no fue firmado ni por Estados Unidos ni por Gran Bretaña porque no están de acuerdo con que haya regulaciones para la inteligencia artificial. No algún tipo de regulaciones, ninguna regulación. El vicepresidente de Estados Unidos, James Vance, dice, no queremos regulaciones porque la regulación mata la innovación y esta industria hoy necesita vivir, lo cual es una aberración realmente. Y Inglaterra lo sigue, por supuesto. Yo quiero, no quiero extenderme porque ya se está haciendo un poco tarde, pero insisto con que es necesario, quiero decir, en esa cumbre no había ningún representante oficial argentino, nadie. O sea, había algunos científicos, algunas personas de asociaciones del tercer sector que se pagaron el pasaje y fueron, pero no había ningún tipo de representación oficial. Sí había gente de Brasil, sí había gente de Colombia, sí había gente de Chile. En la región hay proyectos de inteligencia artificial impulsados desde gobiernos. Hay uno en particular que se llama LATAM GPT, que es un modelo de lenguaje latinoamericano, que quiere decir que contempla la soberanía cultural de nuestra región, contempla nuestro modo de mirar el mundo, nuestra historia y nuestra idiosincrasia. ¿Qué quiere decir esto? Que se están entrenando modelos de lenguaje en español y en portugués con, digamos, no digo sin sesgo, pero no con el sesgo del norte global, que es el sesgo que hoy estamos recibiendo cuando le hacemos cualquier pregunta a ChatGPT o a DeepSeek, que tiene el sesgo de China. ¿Qué quiere decir esto? Los tipos que entrenan los modelos de lenguaje lo entrenan con sus prejuicios, ¿sí? O sea, con sus prejuicios ideológicos, con sus prejuicios raciales, con su modo de ver la historia. No es raro encontrar referencias al conflicto del Atlántico Sur con el nombre de Falklands, digamos, Malvinas, dejémonos de joder. ¿Por qué nosotros tenemos que tolerar que la inteligencia artificial identifique como Falklands a nuestras Malvinas? Bueno, porque no tenemos representación en ese mundo, como decía recién Alfonso. Entonces, me parece que, digamos, ¿por qué me involucro y me meto yo de lleno en este mundo de la inteligencia artificial? Bueno, fundamentalmente porque me interesa mucho la política, mucho más que la tecnología. Insisto con lo que decía recién en el video, este no es un tema tecnológico, este es un tema político, social, cultural y hasta cognitivo. Cuando digo cognitivo, cualquiera de ustedes puede investigar y ver las modificaciones que se están produciendo en el más plástico de nuestros órganos, que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro empezó a modificarse, obviamente que es un proceso, digamos, los que entienden de genética y de neurociencias, etcétera, decir, bueno, son generaciones y generaciones, ahí lo escribió, lo dibujó Rep. Pero, digo, más allá de eso, en los últimos años se están produciendo modificaciones cognitivas que de algún modo son preocupantes, con cuestiones que todos usamos cotidianamente. Por ejemplo, el hipocampo de nuestro cerebro es una parte de nuestro cerebro que está directamente asociada con nuestra capacidad de ubicarnos en el espacio. El hipocampo de una persona analizada ahora y contrastada con 20 o 30 años atrás tiene una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque usamos el GPS. ¿Hay que dejar de usar el GPS? No, obviamente que no. Pero es un ejemplo para darnos cuenta de cómo empieza a haber algo que se llama delegación cognitiva, que es que nosotros cada vez más delegamos funciones de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra cotidianidad en las máquinas, en dispositivos tecnológicos que incluyen, en este caso, inteligencia artificial. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tirar los teléfonos? Obviamente que no. Hay que seguirlos usando. Lo que me parece, y es lo que yo, cuando me toca dar clase, cuando me toca hablar con auditorios, digo, no tenemos que dejar de usar las herramientas, sino que, voy a repetir algo que se dijo mucho en el día de hoy, no hay que perder el espíritu crítico. ¿Qué hacemos con todo el tiempo
que nos regala la inteligencia artificial, porque ahora hacemos las cosas más rápido. Si hay que redactar un trabajo, si hay que buscar una información, incluso es mucho más rápido que googlear, porque precisamente lo que hace es googlear, digamos, a muchísima más velocidad de que lo haríamos nosotros, porque indexa todas las páginas que tienen que ver con la pregunta que nosotros le hacemos. Cuando yo hablo con mis alumnos de programación de televisión en la Universidad de Avellaneda, digo, hagan los informes que yo les pido con inteligencia artificial. No hay problema, pero primero, citen la fuente, es importante entender quién nos está hablando y desde dónde nos están hablando para entender. Y segundo, utilicen todo ese tiempo que les dio de más la inteligencia artificial para hacer un buen análisis de lo que están viendo. El análisis tiene que ser de ustedes. Me parece que es algo que no hay que perder, digamos. Hoy les decía a los chicos que me entrevistaron en el aula magna, está de moda hablar del Padre Francisco y ahora también del Pepe Mujica. El Papa Francisco hablaba de la inteligencia artificial y decía una diferencia básica. Las máquinas, la inteligencia artificial, las computadoras pueden elegir entre millones de opciones. El ser humano decide, no elige, y decide desde su corazón. Las máquinas no tienen corazón, tienen fierros, digamos. Entonces, prestémosle atención a algunas cosas para ir para adelante, no para ir para atrás, para meternos en el debate. Yo creo que es muy importante que encontremos espacios de participación y que empujemos a nuestros representantes a que participen de estos debates que se están dando en todo el mundo y que intentan contrapesar la influencia enorme que tiene hoy Silicon Valley, y estos 10 tipos, 11 tipos, 5 tipos que manejan, que están manejando nuestras vidas a través de la inteligencia artificial. Recomiendo particularmente, obviamente que le gusta la tecnología, que lea tecnología, al que le gusta la tecnología aplicada al arte, por supuesto, pero es un momento de la historia para leer a los filósofos, para leer a Byung-Chul Han, a Harari, para leer a Eric Sadén, para leer a nuestros filósofos, Tomás Balmaceda, para leer a Flavia Costa. Hoy las ciencias sociales están trabajando muy fuertemente sobre esto y se están haciendo preguntas buenísimas. Tal vez no estén todas las respuestas, pero es un gran momento para hacernos preguntas en torno a esto que les decía. La delegación cognitiva es algo que impacta en nuestra salud mental, en el modo en el que nos estamos vinculando, en el modo en el que estamos dependientes de las pantallas. Métanse a pensar y a analizar qué es esto del transhumanismo, qué es el fundamentalismo de la tecnología, los que creen que con la tecnología va a cambiar la biología de nuestra especie. Y es algo, yo recién decía, los ricos que creen que van a vivir 150 o 200 años, lo cual es posible, y está bárbaro. ¿Quién no quiere derrotar a la muerte en un punto? ¿Quién no quiere derrotar a la enfermedad y al sufrimiento? Y está muy bien, bueno, pero ¿para quién es eso? ¿Quiénes son los que van a disfrutar de eso? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones vamos a vivir 150 años? Ya un jubilado le cuesta, ni hablar de la cuestión económica, le cuesta la inserción social a los 70, imagínense a los 180. Hay que meterse y discutir también sobre ese mundo al que nos quieren llevar a los empujones, porque es esto lo que pasa, nos están llevando a los empujones al futuro, y no es por ahí, digamos, nos tenemos que involucrar. Tenemos que hablar de algo que decía recién con el chat, con el LATAM GPT, de lo que es el algoritmo soberano, algoritmos creados en este rincón del mundo y que entiendan nuestra idiosincrasia. Que cuando uno le pregunte al chat qué es lo que, cualquier cosa que le quiera preguntar, que le responda desde nuestra cultura y no desde una cultura llena de sesgos que no nos incluyen. Y por último, algo que se habló también y que es muy complejo y muy arduo y que seguramente se lleva todos los premios a la hora de las discusiones, que es el fin del trabajo. Nos están anunciando que en los próximos años buena parte de nuestros trabajos van a desaparecer porque se habla de la automatización digital. Es mucho más que probable que esto sea cierto, pero nuevamente hay que involucrarse en las decisiones, porque al mundo al que los tecnomagnates nos quieren llevar es un mundo
que va a tener una especie de renta básica universal. Nos van a pagar para respirar, para sobrevivir y no mucho más que eso. Y para que tengamos algo de guita para comprarle las chucherías que ellos van a fabricar con robots. Eso es algo que hay que discutirlo también. Y hay que discutirlo, pero no solo desde la cuestión económica, porque tal vez hagan, digamos, les sobre guita y hagan que la renta básica universal sea de mucha más plata que un salario de los que tenemos hoy en la Argentina. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la cultura del trabajo, que es algo que la humanidad, por lo menos desde la primera revolución industrial hasta el día de hoy, ha desarrollado. ¿Qué quiere decir? Tal vez en la época previa a la primera revolución industrial no era así, pero desde que tenemos fábricas, que tenemos oficinas y todo lo que se fue generando en los últimos siglos, los seres humanos empezamos a ordenar y articular nuestras vidas alrededor de las 8 horas de nuestro empleo. Digamos, después de las 8 horas de nuestro empleo, antes o después, descansamos, hacemos deporte, nos vinculamos, consumimos culturalmente, tenemos vida social, etcétera, etcétera. Un mundo sin necesidad de trabajo puede ser muy tentador. El ocio creativo puede ser un buen camino, pero hay cuestiones que necesitan ser definidas del modo más democrático posible. Estas cosas no las pueden definir 5 tipos sentados en San Francisco. No puede ser. Digo, es algo donde la humanidad tiene que empujar a sus representantes, a sus dirigentes, para que esa discusión sea una discusión lo más amplia, democrática y educada posible, porque nuestros trabajos, nuestros empleos, de algún modo son nuestra identidad. Ella me presenta y no dice Claudio Martínez, un tipo canoso, no, dice Claudio Martínez, periodista, productor, bueno, es mi máscara, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a vivir cuando no tengamos esas máscaras? Cuando yo vaya al cumpleaños de Germán y me presente a un amigo que no conozco y me diga, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces vos? Lo primero que te pregunta, ¿y vos qué haces? Eso tiene un impacto cultural y para todo eso es necesario que nos involucremos en las decisiones y en los desafíos del mundo que viene. Ayer un amigo que está muy metido en el mundo de la tecnología me decía, en 25 años, en el año 2050, va a haber 10.000 millones de seres humanos, lo cual es razonable, hoy somos 8.000, bueno, va a haber 10.000 millones de seres humanos. ¿Saben cuántos humanoides va a haber? Humanoides son robots sofisticados porque son robots cargados con inteligencia artificial, digamos, no son los robots de los supersónicos, digamos, son robots, si se quiere, un poco más sofisticados. Bueno, 670 millones de robots va a haber en el mundo dentro de 25 años. 670 millones son 2 veces y pico la población de Estados Unidos, 3 veces la población de Brasil y como 15 veces la población de Argentina, llenos de robots haciendo tareas en el mundo. Otra vez, 5 tipos nos van a llevar sin que nosotros participemos a ese horizonte. Yo me niego. Gracias.